que cada uno donde está allí se disponga para este tiempo de enseñanza y preparemos nuestro corazón para luego continuar con el tiempo de intercesión por todas las peticiones que tenemos como comunidad. Gracias, Señor. Nos quedamos en tu presencia bajo una acción de gracias. Amén. Amén. Bueno, familia, bienvenidos. Nos alegra muchísimo que estén aquí conectados. Les mandamos un abrazo muy grande a cada uno. Bueno, entonces vamos a comenzar. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la parábola de los talentos. Vamos a retomar nuevamente nuestro estudio de las parábolas. Esta parábola la encontramos en Mateo 25, versículo 14 al 30, por si lo quieren ir buscando. Entonces, volvamos otra vez a entrar un poquito en contexto. Hemos estado hablando sobre, o bueno, las últimas parábolas que hemos estado estudiando han sido con respecto pues al cuando el Señor Jesucristo enseñaba todo lo relacionado con los tiempos finales o todo lo que va a acontecer, perdón. Entonces, ¿cuándo va a pasar esto? Bueno, pues no sabemos el día ni la hora específicamente, nadie lo sabe, solamente Dios Padre lo sabe, pero sí sabemos que hay señales y también hemos aprendido que debemos estar alerta, debemos estar preparados y no quedarnos dormidos, ¿verdad? Esto no es para que nos llenemos de miedo ni que decidamos escondernos, sino por el contrario, que nos llenemos de esperanza que está puesta en el Señor Jesucristo, en esas hermosas promesas que nos da el Padre y también en el consuelo y en el poder del Espíritu Santo. Entonces, vamos a comenzar a estudiar la parábola. Vamos a dedicar, pues vamos a ir lento, no la vamos a leer de corrido, sino que vamos a ir estudiando versículo por versículo, porque pues no nos sirve de nada leer de largo y pues como superficial y sin aprender nada y sin internalizar o sin que pues se convierta en palabra viva. No nos sirve de nada leer un montón de versículos, sino que debemos profundizar y que esta palabra que vamos a aprender pues eche raíces en nuestras vidas y las podamos aplicar en nuestro diario vivir. Entonces, vamos a comenzar con el versículo 14. Entonces, hemos hablado anteriormente que es muy importante tener en cuenta los conectores o las palabras que conectan los versículos o pues que conectan ideas dentro de un versículo. Para entender, para no sacar las cosas de contexto, sino entenderlas, entender el verdadero significado de lo que nos está pues queriendo enseñar la palabra de Dios. En este caso, el conector es la palabra también. Permítame un momento, voy a la palabra también. Entonces, este versículo o esta palabra conecta las parábolas anteriores con esta parábola de los talentos y nos hace entender que seguimos en este mismo contexto, en el contexto de que estamos aprendiendo sobre los tiempos finales. Entonces, dice, también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Entonces, ojo, dice, reunió a sus siervos y les confió. Hemos visto anteriormente que los siervos esos son los trabajadores de confianza, no son cualquier trabajador o un desconocido cualquiera, sino es una persona de confianza, es una persona cercana al dueño o cercana al jefe, ¿verdad? Entonces, el jefe o el amo confía en los siervos y pues incluso aquí dice, les confió su dinero mientras él se iba, mientras él estaba ausente. Versículo 15 dice, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Entonces comenzamos a ver que Dios es un Dios justo y equitativo que le da a cada quien con respecto a sus habilidades. Entonces, ninguno de ellos recibió ni más ni menos de lo que ellos eran capaces de administrar. Entonces, no había la excusa, por ejemplo, si no daban resultados y no cumplían con la tarea que se les asignó de administrar estos recursos o este dinero, no podían decir, no, es que era mucho para mí o es que era más de lo que yo puedo hacer, sino que el fracaso pues solamente podía ser por una causa, que era la pereza, o bueno, o que no apreciaban o no les importaba ese dinero, lo que el amo les había encomendado. Entonces, al primero, dice, continuamos el versículo, al primero le dio 5 bolsas de plata, el segundo 2 bolsas de plata y el último 1 bolsa de plata y luego se fue de viaje. En otras versiones no dice bolsas de plata, sino que se refiere a talentos, dice la palabra talentos. Talentos era unidad en los tiempos
Bueno, en el griego y en los tiempos en la época era una unidad de medida que equivale a 34 kilos o 75 libras. Entonces, esas 5 bolsas de plata son 5 talentos, 10 bolsas de plata, 10 talentos. Entonces, es importante que no confundamos esa palabra talentos y que no entendamos pues mal tampoco el contexto, porque talentos en nuestra actualidad puede significar habilidades y no necesariamente o no únicamente se está refiriendo a las habilidades, sino también a los recursos que Dios nos da. Entonces, esas bolsas de plata o esos talentos incluye, por ejemplo, nuestro tiempo, incluye los dones, las habilidades o lo que conocemos actualmente como talentos, pero también incluye estas otras cosas como dinero, talentos, tiempo, ministerios, entre otros, todos los recursos que Dios nos da a nosotros. Entonces, y nos los da conforme, pues, como veíamos anteriormente, a nuestras capacidades y espera que nosotros seamos buenos y sabios administradores, buenos y sabios siervos. Nosotros somos responsables de darle un buen uso a lo que Él nos ha dado. La cuestión no es cuánto nos ha dado ni cuánto tenemos, sino que también estamos usando lo que Él nos ha dado. Y entonces nos presentamos, o bueno, se presenta un concepto que es la mayordomía. Nosotros somos administradores, no dueños. Y ser buenos administradores requiere fidelidad al amo o al señor o al dueño. Entonces vamos a ver 3 versículos rápidamente, los vamos a tocar que sustentan pues este concepto de mayordomía. El primero es primera de Pedro 4:10. En la Nueva Traducción Viviente dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Entonces vemos que hay una gran variedad de dones espirituales, no es solamente un don o el don más importante que sea, bueno, no sé, X don, sino hay una gran variedad de dones espirituales que a cada uno de nosotros nos ha dado. Es decir, no todos nosotros vamos a tener el mismo don, no todos nosotros tenemos las mismas habilidades que Él nos ha dado. Y nos los ha dado con un propósito. Y uno de esos propósitos es servirle a Él a medida, sirviendo a los demás, los unos a los otros. En la versión Reina Valera usa las palabras como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora vemos 2 versículos que apoyan que Dios es el dueño. Dice Salmos 24:1, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y también Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces nos queda claro que Dios es el dueño de la tierra y de todo lo que hay en ella. Nosotros somos administradores. Él es el dueño incluso de la plata, del oro. Ok, continuamos. Versículo 16. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Entonces los 2 primeros siervos fueron sabios e invirtieron ese dinero, pusieron a trabajar ese dinero y recibieron el doble de lo que invirtieron. Recibieron el doble de lo que el amo les había encomendado. Pero uno de ellos lo enterró, lo escondió ese recurso que el amo le había dado. Entonces, este es el momento en el que nosotros tenemos que comenzar nuestra autoevaluación y preguntarnos qué estoy haciendo con los recursos que Dios me ha dado. ¿Los estoy invirtiendo? ¿Los estoy poniendo a trabajar? ¿O por el contrario, los estoy escondiendo? Entonces, esto es una evaluación de nosotros mismos con Dios. Esto no es con nadie más, es entre Dios y nosotros mismos. Ok, continuamos con el versículo 19. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Entonces, notemos que pasó mucho tiempo, no fue que el amo llegó a la semana siguiente, pasó muchísimo tiempo y ellos no sabían en qué momento iba a llegar su amo. Pasó mucho tiempo, pero aún así, a pesar de que ellos no sabían cuánto tiempo se iba a demorar el amo, decidieron pues seguir trabajando fielmente, bueno, los 2 primeros siervos,
decidieron seguir trabajando fielmente con lo que el siervo les encargó, mientras que el otro solamente lo escondió y quizás se olvidó de ese dinero, dijo, eso está segurito ahí, cuando llegue el amo se lo devuelvo. Ok, versículo 20. El siervo al cual le habían confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios y le dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad de dinero, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Entonces, vemos que, y vamos a agregar como más características a esta definición que hemos estado construyendo de qué es un siervo fiel. Hemos estado aprendiendo que un siervo fiel es sensato, es confiable, responsable, sirve a los demás. Y hoy vamos a agregar que es diligente. Es un buen administrador y también es valiente. Vamos a ver un poquito más adelante que una de las razones por las que el siervo malo no cumplió con la labor era porque sabía que su amo, pues era un amo difícil, un amo, no difícil, sino un amo pues fuerte, ¿verdad? Entonces, por miedo a quizás de pronto perder el dinero, por miedo a quizás no dar los resultados, pues decidió no hacer nada. Entonces estos siervos fieles, a pesar de que tenían el mismo amo, de que quizás se entendían quién era su amo, aún así fueron valientes y pusieron a trabajar los recursos que el amo les había encargado. Entonces, vamos a seguir en el versículo 24. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge la cosecha que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. Entonces también agregamos a esa lista de siervos malos o siervos infieles, también agregamos que un siervo malo es un siervo perverso y perezoso. Es una persona o un siervo dominado por el miedo y también egocéntrico. Porque ese tercer siervo solo pensaba en sí mismo para evitar quedar mal con el amo, pues decidió sencillamente no hacer nada. Se quedó en un terreno seguro y en donde sabía, bueno, ya no lo voy a ni perder ni ganar, se lo voy a devolver. Entonces, no debemos, comenzando a aplicar esto a nuestras vidas, no debemos inventar excusas para pues usar estos recursos que Dios nos ha dado y para ponerlos a la obra de Dios. Entonces, no debemos evitar excusas para usar nuestro tiempo, nuestras habilidades, incluso a veces nuestro dinero para la obra de Dios. Entonces recordemos que estas cosas no nos pertenecen, sino que Dios nos ha hecho administradores, no propietarios. Entonces, en el momento en el que malgastamos, despreciamos, quizás abusamos de estos recursos, nos estamos comportando como siervos malos. Y entonces, como la palabra de Dios explica en el versículo 29, pues esto tiene también sus consecuencias. Dice versículo 29, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Versículo 30, ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, esta parábola describe los resultados de dos actitudes en cuanto pues al regreso de Cristo. Entonces, por un lado está la persona que con diligencia se prepara para la venida del Señor Jesucristo haciendo su obra, ¿verdad? Invirtiendo su tiempo, sus talentos, estos recursos que Dios le ha dado
en servir a Dios. Este siervo fiel va a ser recompensado y va a tener pues en abundancia, ¿verdad? Porque Dios es fiel y Dios recompensa esa fidelidad también de sus siervos. Y por el otro lado está el siervo, la persona que no tiene ese amor por la obra de Dios. Entonces, que esconde sus talentos, que esconde sus recursos, sus habilidades, o sencillamente no dispone estas habilidades para trabajarle a la obra de Dios. Entonces, también este otro lado, este otro siervo, pues recibe su recompensa. Entonces, vamos a ver la conclusión y la aplicación a nuestra vida diaria. Vamos a partir del hecho y de la verdad de que estamos en espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y esta es nuestra esperanza, ¿verdad? La pregunta del día de hoy es si regresar al Señor Jesucristo esta noche nos va a encontrar haciendo su obra, nos va a decir siervo fiel o nos va a reprender diciéndonos siervo perezoso, siervo perverso. Nuevamente es algo que debemos autoevaluarnos y ser muy sinceros con nosotros mismos, no intentando tapar pues el sol con un dedo, sino siendo muy sinceros para que de verdad haya pues un cambio en nuestras vidas y podamos corregir lo que hay que corregir, si es que hay que corregirlo, ¿no? Entonces, si nos estamos preguntando, porque pues también es válida la pregunta, bueno, entonces tengo que dejar todo tirado y dedicarme, por ejemplo, no sé, irme a una misión o algo por el estilo. Bueno, no necesariamente. Si Dios nos hace el llamado de hacerlo, de dejar todo lo que tenemos y dedicarnos a una misión, bueno, pues debemos escuchar este llamado. Pero debemos comenzar es con usar con diligencia nuestro tiempo y habilidades en donde estamos en estos momentos. Entonces, servir a Dios con nuestro trabajo. Entonces, hacer las cosas o nuestro trabajo como para Dios, no como para un jefe, ni incluso para alimentar nuestro ego y alimentar nuestro orgullo. Mostrar amor en nuestro trabajo, llevar la luz de Dios a nuestro trabajo, compartir su amor. Si alguien te busca para un consejo, utilizar lo que Dios nos ha dado para mostrarles el camino hacia Dios, mostrarles ese gran amor incomparable y tan maravilloso, ¿verdad? También servir a Dios con nuestro tiempo libre, poner a trabajar nuestros talentos. Si no sabemos cómo, preguntémosle a Él. Seamos sinceros y digámosle, Dios, ¿cómo quieres que yo ponga mis talentos a trabajar? ¿En qué ocasiones, en qué oportunidades puedo servir? Debemos disponer nuestro corazón. Yo creo que debemos comenzar con eso, disponer nuestro corazón para servirle y Él pondrá esa respuesta. Él va a poner esas oportunidades, va a poner esos llamados, abrir las oportunidades para servirle. Porque hay mucho trabajo, como dice Mateo 9:37. Aquí la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Entonces, hay mucho trabajo por hacer y cada uno de los talentos, las habilidades, dones, recursos que Dios te ha dado son necesarios para su obra. Entonces, dispongamos nuestro corazón y bueno, y como dice Romanos 12:6-9, si lo vamos a hacer, pues vamos a hacerlo bien y vamos a leer. Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y estos son solo algunos de los ejemplos de los dones variados que Dios nos puede dar. Entonces, la cuestión es que hoy nos analicemos, miremos si Dios nos está, que si Dios nos encuentra como siervos fieles o como esos siervos malos, si hemos estado escondiendo los recursos que Dios nos ha dado y vamos a disponer nuestro corazón para que cuando el Señor Jesucristo regrese nos encuentre haciendo su obra, nos encuentre ocupados en su obra, nos encuentre utilizando los recursos que nos dio y no escondiéndolos. Ok, familia, entonces los invitamos a que cierren nuevamente sus ojos. Vamos a comenzar nuevamente en este tiempo de intercesión. Vamos a orar, a decirle, Papá Dios, perdónanos si hemos estado
en actitudes, Padre Santo, donde nos hemos, muchas veces hemos ignorado los recursos que nos has dado, los hemos querido esconder, quizás por